Muy bien, chicos, siguiendo con el curso de Access, ¿no? Nos quedamos en la clase pasada que ya tenemos nuestras tres tablas creadas, ¿cierto? La hemos diseñado, ¿verdad? Si nosotros le damos doble clic, están vacías porque solamente la hemos diseñado. Ya saben que podemos ir al botón ver, vista diseño, que es la vista donde tú puedes corregir, editar, ¿no? O seguir aumentando los cambios. Pero a lo que nosotros nos vamos primero, vamos a trabajar hoy día primero es las propiedades de cada campo. Y yo les dije que vayan leyendo su página 9 y 10 de su separata para que puedan entender esta parte. ¿Ya? Muy bien. Nosotros hemos aprendido a crear tablas, a diseñarlas, hemos asignado su clave principal y ahora es lo más importante de una tabla son sus propiedades, que lo vamos a encontrar aquí en la parte de abajo de la ventana de Access. Nosotros encontramos muchas propiedades aquí, vamos a trabajar las principales o las necesarias porque Access pues se conecta muchas veces con otro programa para jalar datos y todo eso. Así que nosotros nos vamos más a referir simplemente a almacenar la información en Access, ver las propiedades importantes. ¿Ya? Muy bien. Cada campo que nosotros hemos creado, ¿no? En este caso tenemos aquí 4 campos. Cada campo tiene que tener sus propiedades distintas. ArCódigo tiene una propiedad, ArNombre también tiene sus propiedades, ArPrecio y al igual que ArStock. ¿Ya? Así que comenzamos con sus propiedades de cada campo. Estas propiedades van de acuerdo a los datos que ustedes encuentran en su separata. Nosotros en la tabla artículo, en ArCódigo, por ejemplo, encontramos una letra y 5 números. ¿Ya? Entonces, en total serían 6 dígitos. Ustedes van a asignarle el tamaño de campo. Aquí fíjense que es la primera propiedad que nosotros vamos a trabajar. Encontramos 255. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden ingresar hasta 255 dígitos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? De que ustedes siempre traten de modificar sus propiedades porque pues, mientras más reducen o trabajan sus propiedades, la vuelven la base de datos más rápida, ¿no? No pesa mucho. Entonces siempre hay que trabajar de acuerdo a los datos que nosotros encontramos en nuestro separado. En ArCódigo solamente encontramos 6 dígitos, o sea, todos son iguales. Todos los registros tienen también 6 dígitos. Entonces es un campo que muchas veces no aumenta, siempre son la misma cantidad. Entonces aquí vamos a llegar a tener, aquí también el campo vamos a llegar a tener para poder digitar hasta 255 dígitos, pero es mucho. Solamente en nuestra separata encontramos que son 6 dígitos, así que le asignamos 6 nada más. Ahí sí va a ser exacto porque ese campo nunca va a crecer ni va a disminuir. Ahí sí le asignamos 6. Formato no vamos a trabajar porque formato se va a trabajar para otro tipo de datos. Nosotros estamos trabajando las propiedades del tipo de dato texto corto. ¿Ya? Nosotros estamos viendo las propiedades de texto corto y ya se van a dar cuenta cuando vamos a cambiar de tipo de dato. 6. Máscara de entrada. Aquí ustedes van a utilizarla cuando sea necesario, cuando quieran que el campo sea más estricto. Por ejemplo, nosotros encontramos ahí en nuestra separata que ArCódigo tiene una letra y 5 números. Entonces, si queremos hacerlo que el campo sea más estricto al momento de digitar los datos, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, una L mayúscula cuando van a ser letras
y ceros cuando van a ser números. Por ejemplo, si nosotros tenemos una L y 5 números, entonces una L es para una letra y 5 ceros es para 5 números. ¿Ya? No se olviden, las L mayúsculas son para las letras y los ceros son para los números. Como en nuestra separata encontramos una letra y 5 números, pues encontramos o le asignamos en máscara de entrada una L y 5 ceros. ¿Ya? Pero esto no es para todos los campos, ¿ah? Esto solamente es para ciertos campos como código nada más, o de repente puede ser el DNI. El DNI también es un campo exacto que nunca va a crecer, ¿no? Todos tenemos 8 dígitos en el DNI. Ahí es cuando vas a utilizar máscara de entrada, ¿ya? Luego tenemos título. Aquí también es opcional. Si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar el nombre del campo, ustedes lo pueden colocar aquí. Por ejemplo, este campo se llama ARCódigo, pero nosotros simplemente queremos que se llame código. Entonces lo vamos a asignar el código, ¿no? ARCódigo aquí arriba y aquí código simplemente. Siempre va a ser ARCódigo, pero al momento de mostrar la tabla, pues se va a llamar código simplemente. Luego viene valor predeterminado, eso lo vamos a dejar. Nos vamos hasta requerido. ¿Ya? En requerido es cuando tú les dices a las personas que vayan a la tabla si tiene que escribirlo obligatoriamente o puede dejarlo en blanco. Por ejemplo, en una tabla un código siempre va a ser importante, entonces es un campo obligatorio que tienen que escribirlo obligatoriamente. Entonces en requerido lo dejamos en sí, porque nosotros encontramos dos opciones. No podemos escribirlo, por si acaso. Tienen que siempre elegir sí. Siempre se asigna sí porque ya tiene una clave principal. O sea, también te exige a que tú lo escribas. Pero por ejemplo, nos vamos aquí al segundo campo, ARNombre. ¿No? Nos vamos aquí a ARNombre. También es texto corto. En nuestra separata encontramos aproximadamente que en ARNombre el nombre más largo es 20 o 25, así que le asignamos 30. Aquí sí normal, si nos sobra, preferible que no sobre antes que no falte. Cuando es un nombre siempre podemos darle un tamaño grande, ¿no? Eso va a depender también de acuerdo a los datos que ustedes encuentran en su separata. El nombre más largo creo que es algo de 20-25 dígitos. Los espacios también cuentan como letras. Así que le asignamos 30 para que no sobre unos cuantos dígitos, ¿no? No hay problema. Formato, no se olviden que no lo vamos a utilizar. Máscara de entrada, aquí sí no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque la máscara de entrada pues te va a restringir al momento de digitar. Si tú utilizas máscara de entrada, pues tendrías que colocar 30 L's para que escribas 30 letras. Pero ¿qué pasa? Que algún nombre es más corto, hay otro nombre más largo, entonces no vas a poder trabajar o no vas a poder escribir los nombres cortos. Access te va a obligar a que tú siempre escribas 30 dígitos. Por eso es que cuando es un nombre, un apellido, una dirección o un precio, nunca se va a trabajar máscara de entrada, solamente cuando es un código. ¿Ya? Título, ya recuerden que es opcional. Por ejemplo, le vamos a asignar nombre. O sea, esto nos sirve para abreviar el nombre del campo, ¿no? A veces hay un campo demasiado largo, ustedes lo pueden reducir el nombre. ¿Ya? Y luego nos vamos a requerido. En un requerido, en este caso encontramos dos, no, ¿verdad? Encontramos no, pero ustedes fíjense que es un campo ARNombre y es un nombre de un artículo. Entonces, ¿qué pasa? De que todos los artículos tienen nombre, ¿ya? En una tienda, por ejemplo, en una bodega, en un supermercado, todos los artículos tienen nombre, así que va a ser un campo obligatorio. No pueden encontrar algo que no tenga nombre, así que lo cambiamos por sí.
porque nombre es un nombre de un artículo y todos los artículos tienen nombre, entonces eso sería obligatorio, ¿ya? Luego pasamos a ARPRECIO. En ARPRECIO ya encontramos otro tipo de dato, encontramos moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que las propiedades van a cambiar. Fíjese, ya no encontramos tamaño de campo, sino encontramos formato. ¿Por qué? Porque ya es otro tipo de dato. En formato encontramos moneda, ¿verdad? Y ya sabemos que es una moneda porque el campo se llama ARPRECIO. Entonces, ya asignamos siempre el que tenga el signo de soles, ¿no? Le damos un clic. Nos vamos a la siguiente propiedad. Este sí tiene lugares decimales. En lugares decimales nos muestra automático. Cuando es una moneda, aquí nosotros siempre trabajamos con 2 decimales, así que ya asignamos 2 decimales. Máscara de entrada, recuerden que no se va a poder trabajar a menos que sea código así, ¿ya? Luego tenemos el requerido, nos dice no. ¿Qué pasa? De que un artículo en una bodega, en un bazar, en un supermercado siempre va a tener precio, pues las cosas no te las regalan, ¿cierto? Entonces, requerido sí, porque todos los artículos tienen que tener un precio, ¿ya? Muy bien. Y por último pasamos a ARESTOCK. Fíjense que en ARESTOCK también es un tipo de dato distinto al que hemos visto. Entonces en las propiedades va a volver a cambiar. Ahora encontramos tamaño de campo, pero ya no nos dice 255, sino nos dice entero largo, que es el tamaño del número que tú vas a poder ingresar, ¿ya? Muy bien, aquí lo vamos a dejar siempre, vamos a trabajar con esa opción, así que no se pueden perder esta opción. Cuando el tipo de dato, cuando el tipo de dato del número, siempre vamos a trabajar con entero largo. Formato, como es un stock, es un número general, porque encontramos, no es un precio, no es una moneda, sino es un número general, entonces le dejamos con un número general. Lugares decimales, un stock no puede tener decimales, así que le asignamos 0, o sea, no te pueden vender la mitad de un producto, ¿no? Entonces, siempre cuando es un stock lleva 0 en decimales. Requerido, aquí sí podemos dejarlo en no, porque no es obligatorio el stock. Puede llegar a que se termine el artículo, entonces eso sí nos va a poder pasar de repente en cualquier momento que el artículo se termine, no hay en stock, así que no es obligatorio llenar ese campo. Lo vamos a dejar simplemente en no, ¿ya? Muy bien, hasta ahí vamos a presionar control más G o archivo guardar para guardar nuestros campos. Una vez que ustedes en este caso terminaron de asignarle sus propiedades así a cada campo, ¿no? Recién pueden ir a la vista hoja de datos, por aquí, vista hoja de datos, vamos al botón ver y elegimos vista hoja de datos. Recién aquí ya pueden ustedes llenar su tabla, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar a llenarla a 10.10.1, nombre, case, desktop, precio 80 y esto 100. Bueno, yo voy a poner un momento pausa porque pues la tabla es largo, para no ser tan largo el vídeo, ¿ya? Vamos a ponerlo en esto. Muy bien, aquí en este caso pues continuamos. Yo lo puse en pausa, recuerden, para no hacerlo muy largo el video, pero yo estoy casi terminando de llenar mi tabla, ¿verdad? Aquí la terminé. Hasta ahí tenemos nosotros nuestra primera tabla llena, que tenemos en nuestra separata, ¿no? Podemos aquí dar un clic y arrastrar para poder visualizar en este caso los nombres completos. Aquí ya tenemos nuestra tabla llena,
¿no? Nosotros le hemos estado trabajando aquí en vista diseño, sus propiedades y todo eso. Recuerdan que yo les asigné, yo les dije coloquen una L y 5 ceros. ¿Por qué? Porque tenía una letra y 5 números, fíjense. Entonces aquí yo tengo ya mi tabla llena, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya le asigné mis propiedades, ¿no? Una vez que la hemos terminado, pues tenemos que presionar control G o archivo guardar para recién poder cerrarla, ¿ya? Muy bien. Ahora falta ver sus propiedades de la tabla cliente y falta ver las propiedades de la tabla factura, ¿ya? Muy bien.